El precio espiritual del temor. El precio espiritual que hay que pagar por el temor es muy similar al precio espiritual de la ira. Apaga o ahoga al Espíritu Santo, que equivale a decir que impide nuestra efectividad en esta vida y nos roba muchas recompensas en la vida por venir. El temor evita que seamos cristianos gozosos, felices y radiantes, y en lugar de ello nos hace cristianos desagradecidos, quejosos y derrotados, y por ello infieles. A ningún pecador se le ocurriría acercarse a un temeroso y preguntarle: dígame, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si Pablo y Silas hubieran temblado de miedo, no se habría convertido en el carcelero de Filipos, ni encontraríamos con el gran versículo de la salvación de Hechos, capítulo 16, versículo 31. El temor impide que el cristiano agrade a Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos, capítulo 11, versículo 6. El capítulo 11 de la Epístola de los Hebreos, llamado el capítulo de la fe, registra una lista de los hombres cuya biografía conocemos tan en detalle a través de los relatos de la Sagrada Escritura que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que representan los 4 tipos temperamentales básicos. El factor que hizo que esos hombres fueran aceptados a los ojos de Dios fue que no se dejaron dominar por sus naturales debilidades, ya sea de temor o de enojo, sino que caminaron con Dios por fe. Consideremos 4 hombres que representan los 4 tipos temperamentales: Pedro el sanguíneo, Pablo el colérico, Moisés el melancólico y Abraham el flemático. No podemos imaginarnos ilustraciones más dinámicas del poder de Dios obrando en las vidas de los hombres. Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hizo para fortalecer sus debilidades, lo hará por todos nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuál es la causa del temor? En razón de que el temor es una experiencia universal del hombre, y en razón también de que los lectores de este libro son padres que pueden evitar esa tendencia en sus hijos, hemos de responder a esta pregunta en términos sencillos y de fácil comprensión. 1. Rasgos temperamentales. Ya hemos visto que las personas de temperamento melancólico y flemático son indecisas y dadas al temor. También el señor sanguíneo, que no tiene ni con mucho la confianza en sí mismo que su modo de ser fanfarrón nos quiere hacer creer, puede tornarse temeroso. Muy pocos son los coléricos que no participan en algo de las tendencias del melancólico o del flemático, de donde se concluye que toda la gente es, temperamentalmente, propensa al temor, algunos más que otros. 2. Experiencias de la infancia. Tanto los psicólogos como los psiquiatras concuerdan en que las necesidades básicas del hombre son el amor, la comprensión y la aceptación. La cosa más significativamente humana que pueden hacer los padres por sus niños, aparte de guiarlos al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús, es darles el calor y la seguridad de su amor paternal. Esto no excluye la disciplina ni la sujeción a determinadas normas y principios. Es mucho mejor que el niño aprenda ciertas reglas y normas en la cariñosa atmósfera de su hogar que en el cruel mundo de afuera. Pero hay específicamente 2 hábitos en los cuales los padres no deben incurrir. Inciso A. Excesiva protección. La excesiva protección de los hijos los hace egocéntricos y temerosos de las cosas que sus padres justamente temen que les ocurra. Los niños aprenden rápidamente a leer nuestras emociones. Sus cuerpos pueden absorber con mucho mayor facilidad las caídas, las quemaduras y los golpes de la vida. En cambio, sus emociones no pueden absorber tan fácilmente el espectáculo de ver a sus padres tensos, afligidos o histéricos por estas minúsculas experiencias. La madre timorata que le prohíbe a su hijo que juegue el fútbol le hace más daño a su desarrollo emocional por sus repetidas cantinelas de temor que el prejuicio que le puede significar al muchacho perder un diente o romperse una pierna. Las fracturas se sueldan y los dientes se pueden reemplazar, pero solo un milagro de Dios puede sanar las heridas del temor en nuestras emociones. Inciso B. Dominación. Los padres iracundos y explosivos que dominan la vida de sus hijos o que los critican acremente en cada uno de los fracasos de su vida,
les crean a menudo un sentimiento de vacilación, de inseguridad y de temor. Los niños necesitan ser corregidos, pero también necesitan que la corrección sea hecha en el espíritu que corresponde. Al par que señalemos a nuestros hijos sus errores, debemos practicar el arte de señalarles sus triunfos y rasgos positivos, o al menos criticarlos de tal manera que no les quepa la menor duda que son tanto ahora como antes el objeto de nuestro amor. A medida que pasan los años en mi tarea de consejero, más me convenzo de que la desaprobación es el golpe más devastador que un ser humano puede aplicar a otro. Mientras más nos ama una persona, más debemos buscar el área de su vida donde podamos demostrarle nuestra aprobación. Durante una conversación como consejero matrimonial, un gigantón de 1,88 m de estatura me dijo con cierto orgullo: Pastor, jamás en mi vida le he puesto la mano encima a mi mujer en un arranque de ira. Al mirar a su timorata mujercita, que no pesaría más de 50 kilogramos, supe por la mirada de sus ojos lo que pensaba. Preferiría 1000 veces que me golpeara físicamente y no que me aporree despiadadamente, como lo hace ahora con su desaprobación. El Padre, que está lleno del Espíritu Santo, cuenta con la inspiración que nace de su naturaleza amante y compasiva para darles ánimo a sus hijos y demostrarles su aprobación cuantas veces sea posible. Y debe expresarles su amor aún en el momento de aplicarles un correctivo. Obrar de otra manera con nuestros hijos es lastimar sus emociones con heridas de temor cuyas cicatrices serán indelebles. 3. Una experiencia traumática. La violación o el intento de violación de un niño deja cicatrices emocionales permanentes que a veces se perpetúan hasta la edad adulta, haciéndolos temerosos del acto matrimonial. Otras experiencias trágicas de la niñez suelen desencadenar estados de temor que duran toda la vida. Durante los últimos años hemos disfrutado con toda la familia del hermoso deporte de esquiar sobre el agua. El único miembro de la familia que no lo practicaba era mi esposa, pues le tiene terror al agua. Le rogaba, la alentaba y hacía cuanto era posible para entusiasmarla, para quitarle el miedo, pero todo era inútil. El verano pasado decidí no insistir más. Mi esposa, en un esfuerzo hercúleo para vencer su temor, se caló un traje de baño especial que le permitía flotar en el agua sin hundirse. Encima de eso, se colocó un salvavidas que por sí solo la mantenía a flote, y con grandes vacilaciones bajó del bote al agua. En el instante en que su mano abandonó la seguridad de la embarcación y empezó a flotar libremente en la superficie, leí en sus ojos el temor que la dominaba. Por primera vez me di cuenta en toda su magnitud cuánto miedo le tenía al agua. Al interrogarla luego, descubrí que en su infancia, en Missouri, estuvo a un tris de ahogarse. Estas experiencias afectan de tal manera el ámbito emocional de las personas que sus efectos duran toda la vida. 4. Esquemas mentales negativos. Un esquema negativo de elaboración mental o complejo derrotista puede generar en las personas el temor de hacer cosas nuevas. Si nos decimos a nosotros mismos, no puedo, no puedo, no puedo, es casi seguro que fracasaremos. Si las tareas más fáciles nos parecen difíciles de realizar, es debido a nuestra actitud mental que nos hace encarar dichas tareas con un espíritu negativo. Cuando los fracasos se repiten o nos negamos a ejecutar lo que los demás son capaces de hacer, el resultado será una nueva disminución de la confianza en nosotros mismos y un aumento del temor. Los cristianos jamás deben dejarse dominar por este hábito negativo. Si aprendemos de memoria Filipenses capítulo 4, versículo 13, y buscamos el poder del Espíritu Santo para llevarlo al terreno de los hechos, no es dable obtener una actitud positiva frente a la vida. 5. Ira. La ira, tal cual lo señalamos en el capítulo anterior, puede producir temor. He hablado con personas que han dado rienda suelta a su amargura y a su ira hasta estallar en invectivas explosivas al grado de admitir que tengo miedo de lo que pueda hacerle a mi propio hijo. 6. El pecado engendra temor. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21.
Este es un principio que no puede ser violado sin provocar temor. Cada vez que pecamos, la conciencia nos recuerda nuestra relación con Dios. Esto ha sido interpretado erróneamente por algunos psiquiatras que culpan a la religión por crear en la gente complejos de culpabilidad que, a su vez, y según ellos, producen temor. Algunos años atrás, nuestro médico de cabecera, que a la sazón no era cristiano, me dijo lo siguiente: ustedes los pastores, incluso mi anciano y santo padre, por predicar el evangelio le hacen un daño irreparable a la vida emocional de la gente. Le pregunté en qué basaba semejante afirmación, a lo que me respondió: hice mi periodo de residencia como médico en un instituto para enfermos mentales, y la abrumadora mayoría de los internados tenían un trasfondo religioso y estaban allí a causa del temor inducido por un complejo de culpabilidad. Al día siguiente asistí a una reunión de pastores para escuchar al Dr. Clyde Narramore, psicólogo cristiano de Los Ángeles, que nos hablaría sobre la función de los pastores como consejeros. Durante el tiempo provisto para las preguntas, le referí mi conversación del día anterior con el profesional y le pedí su opinión. El Dr. Narramore respondió de inmediato: eso no es cierto. La gente sufre de complejos de culpabilidad porque son culpables. El resultado del pecado es una conciencia de culpabilidad, y la culpabilidad engendra temor en el hombre moderno, tanto como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Para esto hay un sencillo remedio: andad en los caminos del Señor. 7. Falta de fe. La falta de fe puede provocar temor, aún en la vida del cristiano. He comprobado, en mi larga experiencia como consejero, que el temor motivado por falta de fe está confinado, básicamente, a dos áreas. La primera de ellas es el temor respecto a los pecados del pasado. Debido a que el cristiano ignora lo que enseña la Biblia en relación con la confesión de pecados, no ha llegado al grado de creer realmente que Dios le ha limpiado de todo pecado. Tiempo atrás, hablé con una señora tan mortificada por un periodo prolongado de temor que la encontré sumergida en una profunda depresión. Descubrí que su problema básico era la obsesión por un pecado cometido 11 años atrás. Durante todo este tiempo actuó como una buena cristiana, pero sufrió un total colapso emocional, perseguida por la idea de aquel antiguo pecado. Cuando le pregunté si había confesado aquel pecado en el nombre del Señor Jesús, me contestó: oh sí, muchas veces. Le prescribí entonces una receta espiritual que consistía en estudiar en la Biblia todos los pasajes y versículos que tratan del perdón de los pecados. Cuando volvió a mi despacho 2 semanas después, no era la misma mujer. Por primera vez en su vida, comprendió con toda claridad cómo consideraba Dios su pecado pasado, y cuando coincidió con él en que no le sería tenido en cuenta, pudo vencer su temor. Un hombre a quien aconsejé y que tenía un gran problema similar, me dio una respuesta ligeramente distinta cuando le pregunté si había confesado su pecado a Cristo. Más de 1000 veces, fue su interesante contestación. Le dije entonces que lo había hecho 999 veces de más, que en lugar de ello tendría que haberle confesado una sola vez y agradecerle a Dios 999 veces por haberle perdonado ese terrible pecado. La cura para este problema es la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. La segunda área en la cual los hombres se asustan por su falta de fe concierne al futuro. Si el diablo no logra que se preocupen por sus pecados pasados, tratará de preocuparlos por la provisión de Dios para el futuro. De ahí que no puedan disfrutar hoy de las riquezas de la bendición de Dios. Dijo el salmista: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, versículo 24. La gente que disfruta de la vida no vive en el mañana, ni se preocupa del pasado, vive el día de hoy. Todo aquel que piense sobre los problemas y las dificultades que eventualmente pudieran plantearse en el mañana es candidato firme para el temor, a menos que posea una profunda fe en la capacidad de Dios para suplir todas sus necesidades. Mi esposa me dijo un dicho muy bonito que vale la pena repetir:
Satanás trata de aplastar nuestro espíritu haciéndonos llevar los problemas de mañana cuando solo contamos con la gracia para hoy. Si nos preocupamos del mañana es imposible que disfrutemos hoy. Lo interesante de todo esto es que no podemos entregarle a Dios el mañana. Solamente podemos entregarle lo que tenemos y eso únicamente hoy. El Dr. Kramer citó un comentario del señor John Watson en la publicación Houston Times que decía: ¿qué nos hace la ansiedad? No anula la tristeza de mañana, pero sí la fuerza de hoy. No nos permite escapar del mal, pero no hace insuficientes para hacerle frente cuando viene. A esta altura estamos en condiciones de hacernos cargo de cuál es la principal causa del temor. Las 7 causas del temor citadas más arriba no pasan de ser factores contribuyentes. La principal causa del temor es, número 8, el egoísmo, causa básica del temor. Aunque nos desagrada mencionar esta fea palabra, no por ello deja de existir. Somos temerosos porque somos egoístas. ¿Por qué tengo miedo? Porque estoy interesado en el yo. ¿Por qué me siento en aprietos cuando me paro frente a un auditorio? Porque no quiero hacer de tonto. ¿Por qué tengo miedo de perder el puesto? Porque temo ser un fracaso ante los ojos de mis familiares al no poder proveer para sus necesidades. Por más excusas que se busquen, todo tipo de temor puede atribuírsele básicamente al pecado del egoísmo. No sea una tortuga. Una mujer cristiana concurrió a un psicólogo y le preguntó: ¿por qué tengo tanto miedo? El profesional le formuló varias preguntas. Cuando entra usted a una pieza, ¿tiene la impresión de que todos la están mirando? Sí, fue la respuesta. ¿Tiene con frecuencia la impresión de que se le ve la ropa interior? Sí. Cuando supo que tocaba el piano, le preguntó: ¿prefiere no ofrecerse voluntariamente para tocar el piano en la iglesia por temor de que haya alguien entre los presentes que toca mejor? ¿Cómo lo sabe?, preguntó a modo de respuesta. ¿Prefiere no invitar a gente a cenar a su casa? Nuevamente su respuesta fue afirmativa. A continuación, el psicólogo le dijo con toda amabilidad que era una joven muy egoísta. Usted es una tortuga. Mete su cabeza dentro de su caparazón y la saca solamente lo necesario para ver. Si alguien se le acerca demasiado, se protege volviendo a esconderse. Esa caparazón se llama egoísmo. Arroje esa caparazón a la basura y comienza a pensar en otros, y no tanto en usted mismo. La joven volvió a su casa y se metió en su dormitorio bañada en lágrimas. Nunca pensó en ella misma como una egoísta, y se sintió aplastada por la horrible verdad. Afortunadamente recurrió a Dios, quien gradualmente la curó de ese horrible pecado. Hoy es verdaderamente una nueva criatura. Invita a sus amigos con toda naturalidad, se ha desprendido totalmente de la vieja caparazón y, en consecuencia, disfruta de una vida abundante. ¿Quién quiere ser una ostra? Una tesis similar la propone el Dr. Maltz en su libro Psychocybernetics, Psicocibernética. Una última palabra sobre la prevención y eliminación de los daños emocionales. Si nuestra vida ha de ser una vida creadora, llena de inventiva, debemos estar dispuestos a ser algo vulnerables. Y si es necesario, hasta debemos dejarnos lastimar un poco para hacer realidad esa forma de vida. Mucha gente necesita una piel emocional más gruesa y más dura que la que tienen. Pero si ese cuero o epidermis emocional debe ser duro y correoso, no debe llegar al extremo de ser una caparazón. Confiar, amar y entregarnos de lleno a una comunicación emocional con los demás entraña el riesgo de ser lastimados. Si alguna vez se nos lastima, podemos hacer una de dos cosas. Podemos construir una gruesa caparazón protectora o tejido cicatrizativo para impedir que nos lastimen de nuevo, vivir como una ostra y no ser lastimados. O podemos dar la otra mejilla, mantenernos vulnerables y vivir creadoramente. A las ostras nunca se las lastima. Cuentan con una gruesa caparazón que las protege de todo. La ostra vive con un máximo de seguridad, pero jamás crea nada.
No puede ir tras lo que quiere, debe esperar a que vengan a ella. Las ostras nunca experimentan las injurias provocadas por la comunicación emocional de su medio ambiente, pero tampoco experimentan sus goces. Cuando se enfrenta al temor como un pecado y no como una excusa ante ciertas normas de comportamiento, el paciente está en franco tren de recuperación, siempre y cuando conozca a Jesucristo y esté dispuesto a someterse a ser lleno con el Espíritu Santo. Más detalles sobre la cura del temor se darán en el capítulo Cómo vencer nuestras debilidades por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Capítulo 10. La depresión, su causa y curación. No sería completo un estudio de enfermedades que reconocen como causa la emoción, sin echar un vistazo a la depresión. No hay prácticamente nadie que en algún momento no haya estado deprimido. Durante los 2 últimos años hemos tenido el privilegio de hablar en varias iglesias sobre temas relacionados con la vida familiar y noche tras noche conversamos sobre la ira, el temor y la depresión. La víspera de la noche en que corresponde hablar sobre la depresión, hemos adoptado la costumbre de preguntarle al auditorio: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a admitir honestamente que en algún momento de sus vidas han estado deprimidos? A nuestro entender, todas las manos se levantaron, atestiguando que la depresión es una experiencia universal. El Dr. Kramer, cuando se refiere a este tema, afirma lo siguiente: la depresión emocional es una dolencia ampliamente difundida, por no decir universal. Los graves estados de depresión forman parte de la historia humana que desde los días del desaliento de Adán, consecuencia de su expulsión del huerto del Edén. La depresión es una enfermedad emocional que aqueja a muchos de nuestros más encumbrados y fecundos conciudadanos. Abarca un amplio espectro de grupos profesionales, sin que estén exceptuados ni los más avanzados e inteligentes. El hecho de estar deprimidos no significa de manera alguna que haya una merma de la inteligencia. Hemos conocido a personas deprimidas entre los iletrados y entre los doctores en filosofía. Tenemos una cierta relación con un matrimonio seriamente deprimido y que están a punto de graduarse, los dos, del doctorado en psicología. Tal vez el hecho de que cada uno de ellos tenga que vivir con un psicólogo y ser el objeto de su permanente análisis sea suficiente para deprimirlos. La depresión, según lo define el diccionario de Webster, es un estado de sentirse deprimido, abatimiento de tipo mental, un estado normal de inactividad y desagradable emoción. Dios nunca quiso que el hombre viviera así. Siempre fue la intención de Dios que el hombre disfrutara de una vida pacífica, contenta y feliz, lo que la Escritura llama una vida abundante. Ningún cristiano lleno del Espíritu Santo sufrirá jamás las consecuencias de la depresión. Antes de que un creyente lleno del Espíritu Santo pueda caer en la depresión, tiene que contristar al Espíritu por la ira o ahogar al Espíritu por el temor. Antes de pasar revista a las causas específicas de la depresión, analicemos sus elevados costos. El alto costo de la depresión. Si damos rienda suelta a las emociones humanas negativas, durante un cierto lapso, éstas nos cobrarán un elevadísimo precio. La depresión no es tan solo un estado emocional, sino el resultado de un particular esquema del pensamiento que habremos de tratar casi al final de este capítulo. Pero también se cobra su precio. Consideremos los siguientes costos como parte, nada más, del precio que debemos pagar por la depresión, según sea su gravedad y el tiempo de duración. 1. Tristeza y pesimismo. Cuando una persona está deprimida, se siente triste y pesimista. Todo parece negro, y las cosas más fáciles se hacen difíciles. Es de práctica que los deprimidos hagan una tormenta en un vaso de agua. Y eso, por supuesto, no invita al compañerismo. Por consiguiente, los amigos se abstienen de alternar con los deprimidos, lo cual los lleva a una mayor depresión. Las personas no buscan el compañerismo de los deprimidos, prefieren a los alegres y festivos. ¿Que eso es egoísmo? Sí, pero de todas maneras es un hecho cierto. El espíritu triste y pesimista del deprimido lo hacen un solitario. 2. Apatía
y fatiga. La apatía y la fatiga es otro de los precios que debe pagar el deprimido. Estas condiciones, al igual que la ira y el temor, entrañan fatigosas emociones. Exige un gran caudal de energías el estar enojado todo el día o permanecer despierto y preocupado toda la noche. Y este gasto de energías no le deja al iracundo y al temeroso muchos bríos para gozar de las cosas placenteras de la vida. Pero la depresión es a menudo peor que el temor o la ira, en el sentido de que tiende a neutralizar las naturales ambiciones del hombre. Puesto que un grano de arena semeja a una montaña, su actividad habitual es la de decir: ¿de qué vale? Y con todo pesimismo se apoltrona y no hace nada. El hombre necesita realizarse con la satisfacción de obras bien ejecutadas. Esta sensación de bienestar que tanto necesita el deprimido queda anulada por su apatía, que es el enemigo de toda realización. Al menos no es la tierra fértil en la cual crecen las semillas de las metas, los proyectos y las visiones. La Biblia nos dice que cuando no hay visión, el pueblo se relaja. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Y esto es cierto no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito mental. Si la gente no tiene por delante una visión o una meta en pos de la cual trabajar, viven mentalmente en un vacío de apatía que mina su vitalidad y energía. Esta falta de visión explica en gran parte la apatía dominante en la juventud de hoy. Nuestra sociedad los ha superprotegido al grado de impedirles todo desafío. Y ahora tenemos en nuestras manos esta joven generación que crece y que puede no estar dispuestos a defender a su país contra un maligno enemigo como es el comunismo. La generación más joven necesita hoy en día una mayor motivación que las generaciones pasadas, pero en lugar de ello, tienen menos. Esto nos indica que podemos esperar un aumento en el número de deprimidos, pero gracias sean dadas a Dios que es posible obtener una victoria contra la depresión por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El aumento siempre creciente de los deprimidos incrementará el número de almas que tendrán que reconocer la necesidad de un estímulo exterior para ser curados. Este hecho debería avivar la conciencia de los creyentes llenos del Espíritu, ante el hecho de que todos los que los rodean son apáticos, deprimidos, descorazonados, almas sin visión que desesperadamente necesitan de Cristo. Este es el día más fascinante que ha contemplado el mundo en muchas generaciones para vivir una vida llena del Espíritu, como demostración de lo que Jesucristo es capaz de hacer por una persona. 3. Hipocondría. La hipocondría es otro problema que reconoce como causa de la depresión. Los deprimidos sufren de dolores generalizados, trastornos gástricos y numerosas dificultades sin causa conocida. Pueden aprender el arte de sentirse enfermos para disculpar su apatía. Y algunas personas recurren al pretexto de estar enfermos como una muleta para librarse de tareas que consideran desagradables. Por supuesto que no lo llaman pretexto y ni siquiera piensan en estos términos. Para ellos es algo real, pero habitualmente innecesario. Por un caso que trató un médico amigo recientemente, podremos comprobar la capacidad de la mente humana para provocar dolor físico. Él ha utilizado la hipnosis en su práctica médica para atender partos, calmar los nervios, controlar las dietas, aliviar la tensión resultante de experiencias traumáticas y muchas otras dolencias. Un jugador de golf fue a su consultorio para curar su codo por hipnotismo. Al parecer padecía de la experiencia traumática de perder un partido por el campeonato de golf por golpear excesivamente en el 9º hoyo. Cuando llegó al hoyo 18, pensó de nuevo en el dolor y le pareció que el codo le dolía. Nuevamente se excedió en el golpe. Desde entonces le duele el codo cada vez que toma un palo de golf, particularmente cuando llega a los hoyos 9 y 18. Valiéndose de la sugestión hipnótica, el médico logró eliminar de su paciente ese terrible dolor. Por este mismo mecanismo, los achaques y dolores pueden esclavizar a un deprimido cada vez que piensa en una tarea o experiencia desagradable. Millones de dólares e incontables sufrimientos humanos es el precio que se paga por esta enfermedad hipocondríaca inducida por la depresión. Todo lo que digamos es poco sobre la necesidad de una saludable actitud mental hacia todas las cosas. Recuerdo cuando me consultó un ama de casa que,
odiaba los quehaceres domésticos. Amaba su hogar, a sus hijos y a su esposo, pero según su propio testimonio, odio lavar los platos y me fastidia que mi esposo se niega a comprarme un lavaplatos. Se había autoerigido en mártir cada vez que se paraba frente al fregadero de la cocina. ¿Cuál era el problema? Lo que la enfermaba era su actitud hacia lavar los platos. Por eso era una tarea desagradable, aburrida, agotadora, que estuvo a punto de destruir todas las otras ventajas y beneficios de que gozaba y que ella pasaba por alto. Olvidaba su hermoso hogar, sus muebles, su fiel esposo y saludables niños, y fijaba su atención en un tonto capricho a través del poderoso lente de aumento de su interés egoísta. Todo aquel que aplica esta fórmula llega inexorablemente a la depresión. En realidad, un cierto grado de tensión al encarar una tarea difícil, o que nos imaginamos difícil, es saludable siempre que se acompañe de una acción mental positiva hacia dicha tarea. El Dr. Macmillan lo explica así. Recuerdo muchas ocasiones en que me vi forzado a efectuar visitas domiciliarias a mis pacientes, cuando no me sentía bien. Descubrí que la tensión producida por hacer el viaje en esas condiciones muchas veces me curó de mis achaques y dolores. De haber ido mal predispuesto y en un espíritu de antagonismo, es probable que diera con mis huesos en una cama del hospital por una semana. ¿No es acaso notable el hecho de que serían nuestras reacciones a la tensión las que determinen si esa tensión nos curará o nos enfermará? Y esta es una importante clave que nos dirá cómo prolongar la vida y hacerla más feliz. Y esa clave la manejamos nosotros y nos toca a nosotros decidir si la tensión ha de obrar en favor o en contra nuestra. En última instancia, será nuestra actitud la que decida si la tensión nos hará mejores o peores. 4. Pérdida de la productividad. Es fácil comprender que si la depresión lleva a la apatía, lleva también, en consecuencia, a la pérdida de la productividad. Más de un genio o personas talentosas ignoran sus verdaderas potencialidades debido a esa apatía inducida por la depresión. Y la pérdida no se reduce solamente al ámbito de su vida terrenal, sino que se proyecta a la vida venidera. Justamente esto es lo que señaló la parábola del Señor Jesús en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Describió su retorno como una ocasión en que sus siervos tendrían que rendir cuentas y llamó seriamente la atención de uno de ellos por ser un siervo malo y negligente. Ni asesinó ni cometió adulterio. Se redujo a no hacer nada con el talento que el Señor le dio. Algunos cristianos perderán sus recompensas en esta vida y en la vida venidera porque no están haciendo nada con los talentos que el Señor les entregó. La apatía engendra apatía de la misma manera que la depresión engendra depresión. Los cristianos serán propensos a la depresión y a la apatía si sus vidas no se entregan a la obra de Cristo. Si repetidamente nos beneficiamos de la palabra de Dios sin compartir sus riquezas con otros, es casi seguro que caeremos en una apatía depresiva. Hace poco tiempo un joven cristiano portador, durante casi toda su vida de un problema depresivo, nos expresó: el viernes pasado me sentí maravillosamente bien. Tuve la oportunidad de testificar de mi fe a un compañero de trabajo. El testificar de nuestra fe a otros tiene un efecto maravillosamente terapéutico. 5. Irritabilidad. La persona deprimida tiende a ser irritable. Le irrita comprobar que otros están de excelente talante mientras él anda cabizbajo y meditabundo. También le irrita ciertas insignificancias que de no estar deprimido carecerían totalmente de importancia. 6. Ensimismamiento. Los casos graves de depresión llevan al ensimismamiento. El individuo tiende a escapar de las desagradables realidades de la vida, a soñar despierto sobre su magnífica infancia, que a esta altura puede no ser otra cosa que una ficción de su frondosa imaginación, o a edificar castillos en el aire sobre su futuro. Esto es algo muy natural, ya que el enfrentarse con el presente resulta sumamente depresivo. Sin embargo, el soñar despierto es un serio impedimento para una elaboración mental efectiva y sumamente perjudicial para la salud mental. Lleva a la incomunicación y al aislamiento.
Causas de la depresión. Ya que la depresión es una experiencia universal, vale la pena tomarnos el tiempo necesario para investigar y examinar cuáles son las principales causas que la generan. 1. Tendencias temperamentales. Si bien la depresión es común a todos los tipos temperamentales, ninguno de ellos es tan vulnerable a este problema como el temperamento melancólico. El señor melancólico puede caer, más que ningún otro, en prolongados y profundos periodos depresivos. El señor sanguíneo puede padecerlos por breves lapsos, pero no siendo, por su temperamento, tan susceptible a su medio ambiente. Mejoran las circunstancias ambientales. Así, por ejemplo, la llegada a su casa de un amigo jovial y jacarandoso puede cambiar su talante depresivo en uno de alegría. El señor colérico, eterno optimista, mira con supremo desdén a la depresión por la inútil apatía resultante, por lo cual rara vez es un esclavo de la misma. No se preocupa excesivamente de sí mismo, pero tiene metas y planes a largo alcance que ocupan plenamente su mente en el campo de la productividad y que no son, por supuesto, depresivo generadoras. Es probable que al señor flemático le corresponda el segundo lugar entre los 4 temperamentos, en la frecuencia de las tendencias depresivas, pero con periodos no tan frecuentes ni tan profundos como el melancólico, debido principalmente a su naturaleza jovial y a su sentido del humor. Pero debemos tener muy en cuenta que nuestra personalidad no está formada por un solo temperamento en bloque. Según esta premisa, si la persona es predominantemente flemática, pero con algunos rasgos melancólicos, es vulnerable a la depresión. También puede caer en la depresión si se combina lo colérico con lo melancólico. De ahí que sea imperativo que comprendamos en toda su magnitud el carácter universal de la depresión. 3 son las razones por las cuales el señor melancólico es más propenso a la depresión que los otros. A. Su mayor debilidad es su egocentrismo. Todo en su vida gira alrededor de su yo. Gasta mucho de su tiempo autoexaminándose. El Dr. D. Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: el problema fundamental de esta gente es que no sabe trazar la línea divisoria entre el autoexamen y la introspección. Todos coincidimos en que la práctica de autoexaminarnos es una práctica saludable, pero también estamos contestes en que es perjudicial la introspección y la morbosidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre examinarnos a nosotros mismos y ser introspectivos? Sugiero que la línea divisoria entre el autoexamen y la introspección se establece cuando, en cierta medida, no hacemos otra cosa que examinarnos, y cuando el autoexamen se transforma en el principal fin de nuestra vida. Esencialmente, por lo tanto, la diferencia radica en que el autoexamen es aconsejable cuando da por resultado actuar según lo que hayamos descubierto. El autoexamen por sí mismo es una introspección, y la introspección lleva a la depresión. B. El señor melancólico es un perfeccionista. De ahí que le resulte fácil criticar a los demás tanto como a sí mismo. Nadie se aflige tanto por su trabajo como el señor melancólico, y nada le significa que su tarea la ejecute muchísimo mejor que los demás tipos temperamentales. Le molesta sobremanera no alcanzar la altura de la suprema norma de perfección que se ha fijado y se siente deprimido por lo que considera un fracaso. Según nos informan los psicólogos, el melancólico es excesivamente concienzudo. El Dr. Kramer lo expresa de la siguiente manera: el depresivo toma la vida demasiado en serio, se reduce a un mínimo de intereses, desarrolla una meticulosa devoción hacia el deber y se preocupa de los más pequeños e insignificantes detalles. A estas cualidades se suma un fuerte impulso por lograr el más alto grado de perfección y excelencia. El deprimido puede despachar una cantidad asombrosa de trabajo y asumir enormes responsabilidades. Lo puede hacer porque se exige a sí mismo en forma despiadada. Es un negrero para obtener resultados. Se jacta de sus logros y se enorgullece de que su trabajo no admite parangón, de que nadie lo podrá reemplazar, de que sus esfuerzos son indispensables. Sus ansias de poder y de control, su falta de consideración por los sentimientos de los demás, hacen que sea casi imposible llevarse bien con él.
Por lo tanto, aun cuando logre alcanzar su nivel de perfeccionismo, puede tornarse desagradable, odioso e insensible, lo cual lo lleva a paroxismos depresivos. C. El perfeccionista tiende a ser irrealista, tanto hacia sí mismo como con respecto a los demás. Le resulta difícil adaptarse a las exigencias que se le demandan en el curso de la vida. Por ejemplo, una persona muy activa en la iglesia, que es maestra en la escuela dominical, que dirige grupos juveniles y participa en el programa de visitación, puede no darse cuenta de que los deberes en su hogar también exigen que los atienda. Por cierto que la responsabilidad del servicio cristiano en la iglesia es mayor para la persona soltera o para las parejas jóvenes sin hijos todavía, que para una joven madre con 3 criaturitas. Claro está que las responsabilidades del hogar no deben servir de excusa para desatender a la iglesia, pero la reducción de algunas actividades cristianas no deben ser causa para que la señora melancólica sienta que está abandonando su servicio espiritual o que es un éxito como madre, pero un fracaso como cristiana. La verdad de este asunto es que no será un éxito como cristiana en tanto no lo sea como madre. Las personas que tienen cubierto todo su tiempo deberán descuidar a su familia o renunciar a ciertas responsabilidades, lo cual le crea un sentimiento de culpabilidad al perfeccionista. Cuando se hace cargo de otras obligaciones, feliz del hombre que es consciente de sus limitaciones y rehúsa nuevas posibilidades a menos que pueda terminar las que ya tiene entre manos. Es preferible hacer bien algunas pocas cosas que hacer muchas y mal. Y esto es particularmente cierto para las personas concienzudas con tendencias perfeccionistas, pues a menos que hagan lo mejor, nunca estarán satisfechos de sus logros. La insatisfacción por la tarea realizada lleva muchas veces a la depresión. 2. La hipocresía lleva a la depresión. El cristiano común que asiste a una iglesia que tiene como norte a la Biblia, pronto aprende las pautas de la vida cristiana. Si él ataca sus debilidades en lo externo y superficial en lugar de hacerlo bajo el control del Espíritu Santo, que obra en su interior, puede caer en la depresión. Supongamos a un hombre resentido, amargo y hostil. A poco andar percibe que no está a la altura espiritual propia de un cristiano. A menos que maneje este asunto sobre las bases de una relación personal con Dios, tratará de resolverla a su manera, procurando controlarlo con los medios de que dispone. Pero todo intento de controlar la ira con la fuerza de nuestra voluntad no solo es inútil, sino que repercutirá en alguna otra parte del cuerpo, en forma de hipertensión sanguínea, cardiopatías, úlceras, colitis o en una legión de otras dolencias o en manifestaciones tardías. Y la frustración que sigue a una reacción iracunda lleva a la depresión. Un eficaz método terapéutico para resolver estos problemas lo veremos en detalle en el próximo capítulo. Basta por ahora saber que debe surgir de adentro, por el poder del Espíritu Santo. 3. Problemas físicos. Los problemas físicos pueden desencadenar una depresión. Cuando las personas están débiles, magnifican las más insignificantes dolencias. Esto puede evitarse cuando se refiere a las debilidades orgánicas, recurriendo al principio establecido por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía muy bien que la gracia de Dios es suficiente para un cristiano después de soportar las alternativas de una grave enfermedad o en cualquier otra circunstancia de su experiencia cristiana. He observado a individuos deprimidos por carencia mineral o vitamínica. Tenemos entendido que la vitamina B es la vitamina para los nervios, la total carencia de la cual produce nerviosismo, que, a su vez, engendra frustración y depresión. Parece también que algunas mujeres acusan una deficiencia hormonal durante la menopausia, y esta deficiencia produce la depresión. Antes de atribuir la depresión a motivos espirituales, es preciso consultar con el médico. Pero lo corriente es que la gente atribuya su depresión a causas físicas y no a causas emocionales o espirituales. 4. El diablo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia nos recuerdan que el diablo puede oprimir a un cristiano aun cuando no more en él ni lo domine. Y es un hecho cierto que algunos cristianos han sido
aparentemente, deprimidos por el diablo. Personalmente no comparto esta opinión, porque la Biblia nos dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Por lo tanto, si a un cristiano lo deprime el diablo es porque no permanece en Cristo o no está lleno con el Espíritu Santo. Ya hemos visto las 9 características de la vida llena del Espíritu Santo. No veo que haya lugar a la depresión inducida por el diablo en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Pero hay que tener en cuenta que no todos los cristianos están llenos del Espíritu. Debemos ajustarnos a las condiciones esbozadas en este capítulo y andar en el Espíritu para evitar que el diablo nos deprima. 5. Rebelión e incredulidad. El Salmo 78 dice que de qué manera Israel limitó la acción de Dios por medio de la incredulidad. Y esa limitación, al rebelarse y no confiar en Dios en esas circunstancias, los deprimió. Las palabras rebelión e incredulidad son utilizadas como sinónimos. En este caso, porque la incredulidad lleva a la rebelión y la rebelión a la incredulidad. Si el hombre conociera realmente a Dios tal cual es, creería en Él implícitamente. Pero debido a que su fe es tan débil, tiende a rebelarse cuando el Señor lo somete a pruebas o lo quiere dirigir, y la rebelión y la incredulidad llevan a la depresión. Algunos años atrás vino a verme en busca de consejo una excelente obrera cristiana. Se encontraba hundida en el profundo abismo de la apatía provocada por la depresión. Al conversar con ella, descubrí su hostilidad hacia mucha gente y una actitud de amargura y rebelión hacia Dios. Me pareció que un amigo, de buenas intenciones, pero de mala preparación, la convenció de reunirse en un servicio de sanidad para ser curada de una enfermedad que padeció durante toda su vida. La reunión se llevó a cabo y fue declarada sana. De inmediato descartó las medicinas recetadas por los médicos y comentó con todo el mundo la maravillosa obra de Dios. Por algún tiempo no sintió efectos perjudiciales al haber suspendido los medicamentos, pero súbitamente y sin previo aviso, se sintió aprisionada en el gigantesco torniquete de su larga enfermedad. Volvió a su médico, volvió a tomar los medicamentos y se solucionó el problema. Sin embargo, nada se ha inventado hasta la fecha para solucionar el problema de la rebelión, aparte de reconocerla como un horrible pecado y pedirle a Dios que la elimine. En el curso de nuestra conversación, reconoció que estaba enojada con Dios porque no la curó en la forma en que ella quería que lo hiciese. No había orado según la voluntad de Dios. En cambio, oró de acuerdo a su propia voluntad, exigiéndole a Dios que contestara la oración tal cual ella lo prescribía. Y porque Dios no lo hizo así, se volvió contra él en incredulidad y rebelión, y en su frustración se tornó progresivamente depresiva y apática. Se negó a reconocer su pecado de rebelión y se empecinó en recetar su propio tratamiento para curar la enfermedad de toda una vida. Es obvio que no se daba cuenta de que la rebelión era un problema mucho más grave que su enfermedad, y de que Dios utilizaba su enfermedad para ayudarla a comprender su pecado. En lugar de arrepentirse de su pecado por el simple método que ha recetado y buscar la gracia de Dios para vivir con su enfermedad, persistió en su rebelión. Hoy se encuentra internada en un instituto de enfermedades mentales porque su depresión es tan grave que ha perdido todo contacto con la realidad. Este es un caso poco común, pero de cualquier manera ilustra la tesis de que la rebelión lleva a la depresión. 6. Relajamiento psicológico. Siempre que se termine la ejecución de un importante proyecto, se instala una natural relajación psicológica. Los individuos de gran energía y capacidad creadora pueden sentirse felices y contentos mientras se afanan en la prosecución de una meta de largo alcance. Pero una vez alcanzada la meta, les sigue con frecuencia un periodo depresivo, porque la persona no ha podido montar otro proyecto que reemplace al que concluyó. Esto podría explicar la razón por la cual algunos pastores hacen abandono de su iglesia 6 meses después de haber terminado un programa de construcción. Al mirar hacia atrás hacia mi propia vida, reconozco que las únicas veces que me sentí inquieto y con deseos de echarme atrás, creyendo que mi ministerio en la iglesia debía tocar su fin,
fueron las veces en que concluimos un importante programa de construcción. Ignoraba entonces qué es la reacción natural ante la terminación de un proyecto de largo alcance. No bien surgían nuevos proyectos y más elevadas metas para reemplazar a lo anterior. Desaparecía la depresión. Elías, el gran profeta, pasó por una experiencia similar luego de invocar fuego del cielo y de matar a 450 profetas de Baal. Se sentó debajo de un enebro y, deseando morirse, dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Este talentoso profeta, extraordinariamente fiel a Dios, poseía fuertes tendencias melancólicas, pero debido a su fidelidad a Dios, ansiaba alcanzar mayores niveles de servicio, pues tenía su mira puesta en los supremos intereses de su maestro. 7. La compasión de uno mismo, principal causa de la depresión. Por importantes que sean los factores arriba mencionados, no son los principales causantes de la depresión. Las más de las veces no pasan de ser excusas que se esgrimen para disculpar la depresión, en lugar de recurrir al Dios Todopoderoso en busca de su maravillosa curación. Lo real de todo esto es que las personas se deprimen solamente después de entregarse al pecado de la compasión de sí mismas. He interrogado a centenares de personas deprimidas y todavía no he hallado un solo caso que sea una excepción a esta regla. Algunos negaron al comienzo que la causa desencadenante fuera la lástima que sienten por ellos mismos, pero luego de un cuidadoso interrogatorio admitieron que su elaboración mental, previo al periodo depresivo, fue de esa naturaleza. El Dr. Macmillan señala las numerosas enfermedades provocadas por las emociones del celo, la envidia, el egocentrismo, la ambición, la frustración, la rabia, el resentimiento y el odio. Luego afirma: estas emociones desencadenantes de enfermedades tienen por objeto proteger o mimar al ego, y pueden resumirse bajo un solo título: egocentrismo. Más adelante dice: este rumiar crónico por las penas o por injurias recibidas indica una deficiente adaptación, que puede desembocar en cualquier condición, desde la inquietud a la demencia. Y la forma más común de reacción deficiente es la compasión de uno mismo. Es tan sutil este pecado que muchas veces no lo reconocemos por lo que realmente es. Durante una serie de reuniones en una iglesia varios años atrás, una encantadora señora de alrededor de 70 años de edad me consultó sobre su problema de depresión. Esta señora parecía ser una cristiana madura, con una mente talentosa y muchos años de experiencia enseñando en la clase bíblica para adultos. Pastores de otras iglesias le habían dicho que ella era la mejor maestra de la Biblia a nivel de iglesias locales, y me pareció que realmente había captado las profundidades de la palabra de Dios. Al principio no sabía cómo hacer para revelarle su pecado de compasión de sí misma, y le pedí secretamente a Dios me concediera una especial percepción mientras hablaba. A poco andar le pregunté si disfrutaba de su iglesia, y su respuesta me indicó a las claras que había dado en el clavo, pues me dijo: aquí nadie me aprecia, no son gente muy amigable. Casi todos son jóvenes matrimonios que ignoran olímpicamente a una viuda como yo. Por lo que a ellos respecta, yo podría no venir más a esta iglesia y no me echarían de menos. No me necesitan aquí. Hay domingos que vengo y me voy sin que nadie me dirija la palabra. Ahí lo tienen, depresión causada por la compasión de sí mismo. Solamente cuando le llamé la atención sobre lo que acababa de decir, pude convencerla de que se había entregado al pecado de la compasión de sí misma, que desencadenó su depresión. Seríamos los primeros en reconocer que el condolernos es algo natural. Pero la Biblia nos enseña que el hombre natural no debe necesariamente dominarnos, pues hemos de andar en el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 16.